Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia. Muy buenos días a todos. En nombre de AmCham, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, El poder de comunicarse asertivamente, el cual hemos organizado en alianza estratégica con la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH. Aprovechamos para agradecer a nuestros miembros del Sponsors Club 2025 por hacer posible estas actividades. Su apoyo es fundamental para brindar eventos con contenido de calidad. Se trata de miembros platino, Dinant, miembros plata, BAT y Fruit of the Loom. Agradecemos a todos los participantes por su presencia en esta importante conferencia. Como AmCham esperamos que sea de muchísimo provecho para todos y que logremos evacuar sus objetivos. Les recordamos a todos los participantes que desde ya pueden realizar sus preguntas en la sección de Q&A y que al finalizar la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas en el cual se estarán despejando todas sus dudas o consultas. También les comentamos que se les estará compartiendo sus correos el link de YouTube junto a un resumen de la presentación que se impartirá esta mañana. A continuación, la licenciada Daniela Mejía, gerente regional de AmCham Honduras, nos estará dando unas palabras de bienvenida. Adelante, licenciada. Muchas gracias, Sofía, y muy buenos días a todos. En nombre de la Junta Directiva y de AmCham Honduras, la Cámara de Comercio Hondureña Americana, es un placer saludarles y darles la más cordial bienvenida al evento virtual, como dijo Sofía, el poder de comunicarse asertivamente, el cual hemos organizado en alianza estratégica con UTH Honduras. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre una habilidad fundamental en todos los ámbitos de la vida, que es la comunicación asertiva. Saber expresarnos con claridad, respeto y empatía no solo fortalece nuestras relaciones personales y laborales, sino que también nos permite construir entornos más colaborativos y productivos. Así que a lo largo de esta sesión vamos a descubrir herramientas, estrategias que nos van a ayudar a comunicarnos con mayor confianza, a expresar nuestras ideas sin ningún temor y a escuchar de manera activa y consciente. Y es por ello que como AmCham nos sentimos muy complacidos de tener como orador de esta mañana a un distinguido profesional y especialista en la materia, a quien le agradecemos por dedicarnos su valioso tiempo para compartirnos sus conocimientos acerca de los estudios de comunicación pasivo, agresivo y asertivo, los componentes de la comunicación asertiva, verbales, no verbales y emocionales, la identificación de gatillos emocionales y distorsiones del pensamiento, y también las herramientas de modelo DESC y XYZ. Agradecemos también a cada uno de ustedes por dedicar su tiempo a participar. Les invitamos a mantenerse activos durante toda la presentación. Aprovechen el espacio de preguntas y respuestas y sobre todo a imaginar cómo aplicar esos conocimientos en sus propios contextos laborales y personales. Así que desde ya le doy la más cordial bienvenida a José Jesús Mora, nuestro orador de esta mañana, a quien le agradecemos por su tiempo. Bienvenidos sean nuevamente. Muchas gracias y Sofía, regreso contigo. Muchas gracias, licenciada. A continuación les estaré hablando un poco acerca de nuestro conferencista e invitado especial. Se trata del licenciado José Jesús Mora, actual vicerrector académico de la UTH. Tiene un doctorado en Administración Gerencial, es miembro de la Red Global de Liderazgo en Aspen Institute y la Iniciativa de Liderazgo en Centroamérica, y también es especialista en inteligencia emocional. Así que sin más preámbulos, les doy la palabra al licenciado para que pueda dar inicio con su presentación. Muchas gracias, Daniela y Sofía. Es un gusto para mí estar con ustedes esta mañana. Vamos a hablar sobre la comunicación, sobre todo comunicación asertiva. En la actualidad hemos dado muchas veces a la comunicación una connotación emocional. Las emociones han cobrado mucha relevancia en la actualidad.
Desde la publicación del libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, las personas hemos estado interesadas en los procesos, no solamente de comunicación, sino de gestión de las emociones en el ámbito laboral o en el ámbito empresarial, en el ámbito educativo. Y muchas veces damos una connotación emocional. Si nos damos cuenta, hay una cierta hipersensibilidad, no solamente propio de las generaciones actuales, de los centennials, de los millennials, que le dan una connotación emocional a las expresiones, ya sea escritas o verbales, incluso gestuales, le damos una connotación emocional, porque estamos inmersos en, en ámbitos en los cuales las emociones o pueden ser nuestro mejor aliado o pueden ser nuestro peor enemigo. Nosotros hemos adoptado, todos nosotros, cada uno de nosotros, de nuestra personalidad, diferentes estilos de comunicación. ¿Por qué es importante la comunicación? Porque dependerá mucho, el éxito depende mucho de una comunicación asertiva, una comunicación adecuada, que tiene unas características propias y particulares. No importa las habilidades que cada uno de nosotros tenga, David Buckingham, un profesor y escritor de la Universidad de Londres, dice él que hay algo que podemos hacer mejor que 15.000 personas en un perímetro o a la redonda. Hay algo que podemos hacer mejor. Y este énfasis lo hace este profesor porque señala que muchas veces los ambientes de negocio se vuelven una prolongación del ámbito educativo con una tendencia muy limitante. Por ejemplo, cuando tus hijos te llevan las calificaciones, a veces te enfocas y tratas de buscar en dónde ha fallado la persona, es decir, en dónde tiene una deficiencia tu hijo. Eh, y entonces comienzas a invertir mucho tiempo en hablar sobre esa materia donde obtuvo una baja calificación, qué pasó, qué fue lo que sucedió, cómo remediarlo. En todo caso, a veces lo hacemos de manera muy incisiva con ello. Y lo mismo sucede en las organizaciones. En las evaluaciones nos enfocamos más en las áreas eh, de oportunidad, le llamamos brechas de competencia o debilidades, que virtudes en las cuales debemos reconocer que somos buenos. Así que eh, cansado de eso, de que muchos gerentes tratan de poner cuadrados en orificios redondos, como dice David Buckingham, él escribió un libro que se titula Ahora enfócate en tu fortaleza, señalando que así vamos a obtener un mejor retorno de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo. Y estoy seguro que cada uno de nosotros puede identificar, y es un buen ejercicio, poder identificar cuáles son nuestras fortalezas, es decir, en qué somos buenos. Entonces yo les voy a pedir a ustedes, creo que puedo compartir un link en este momento. Lo estoy compartiendo aquí en el chat del seminario web. Me avisa por favor, Daniel, Sofía, perdón, si ese link es visible para todos. Quiero que ingresen por favor a esta plataforma, a Mentimeter, y Ay, compartan. sí. Si quieren, pueden compartir. Sí, Ujú. todos tienen acceso, ok. Em, que puedan ustedes ingresar a esta plataforma. También se lo voy a compartir a la licenciada Daniela. Yo le he titulado Mi superpoder. Entonces, que ustedes puedan ingresar y luego yo les voy a compartir pantalla. Ah, muy bien. Entonces ya algunos comenzaron a escribir. Excelente. Varios de ustedes han comenzado a escribir en esta plataforma. ¿Cuál es tu superpoder? Es decir, aquello en lo cual eres bueno. Esto es muy importante y es parte de la comunicación asertiva. Las personas tienden a tener mejor disposición de escuchar a otros cuando resaltamos aspectos positivos. Por supuesto que el liderazgo es posible cuando también desarrollamos nosotros autoliderazgo, es decir, cuando somos conscientes y sopesamos nuestras fortalezas, debilidades, nuestros recursos. Muy bien.
Entonces voy a compartir con ustedes, aunque ustedes pueden leerlo también, donde lo están compartiendo. Escuchar a las personas, ese es un superpoder en la actualidad, porque la empatía crea un link emocional con los clientes, con las personas. De hecho, Daniel Goldman dice que el éxito de las personas se debe un 23% a sus habilidades o capacidades cognitivas y hasta un 77% a sus habilidades emocionales. Entonces, escuchar a otros es una característica, escuchar activamente a los demás es una característica de la empatía. Yo voy a decir, voy a compartir aquí algunos temas, pero sé que a partir de estos temas que yo pueda compartir, ustedes van a tomar estas ideas que pueden ser ideas fuerzas, se le puede llamar, o ideas semillas que uno luego cultiva. Hace muchos años, eh, cuando escuché una entrevista del Dalai Lama, a mí me sorprendió la sencillez y también la profundidad con que respondió a una pregunta de un periodista. El periodista le decía, Su Excelencia le decía, no recuerdo cómo le dijo, en esa manera, cómo se dirige a él, pero le decía al Dalai Lama, este líder mundial espiritual del budismo, le preguntaba cuál es el sentido de la vida. Y él respondió de una forma muy sencilla, ser útil y ser feliz, no más. Sin embargo, yo lo escuché hace 20 años y se convirtió para mí como en una idea fuerza, ser útil y ser feliz. Por eso es que cuando me invitan a una capacitación, a compartir algún tema, yo con mucho gusto, si tengo el tiempo, si tengo la disposición, si está en mi agenda, con mucho gusto lo hago. Es mi disposición. Bien, escuchar a las personas, seguir metodologías, empatía, oratoria, muy bien. Me gustan los números, mi forma de ser creativa, responsabilidad, escuchar a las personas, tratar de ayudarles, soy paciente, manejar muy bien el estrés. Bueno, más bien deberían de darme los nombres y así compartimos algunos temas también, les invitamos. La perseverancia, el trabajo en equipo, empatía, resiliencia, disciplina, tolerancia, adaptabilidad, empoderada, generar confianza. A partir de esto, estoy seguro que quienes me están escuchando, y me siento muy honrado, son personas que dentro de una estructura han ido escalando, dentro de una estructura organizacional, porque a medida uno crece dentro de una organización o dentro de una estructura, o son empresarios, se necesitan más competencias emocionales que habilidades técnicas. Las habilidades técnicas iniciales, incluso en los niveles básicos de liderazgo, se requieren esas habilidades técnicas, pero a medida uno recibe mayores responsabilidades y, y le toca gestionar equipos, lo que determina realmente el éxito de un equipo no es simplemente la capacidad individual de cada uno de los miembros de ese equipo, sino como un líder logra armonizar esas diferentes capacidades: empatía, amabilidad, responsabilidad, influencia positiva. Mi superpoder es ser muy empático, siempre trato de ponerme en el lugar de los demás, siempre estoy a la disposición de poder ayudar. Muy bien. Sobre este tema de la empatía vamos a hablar, pero no se salgan de la plataforma, por favor. Yo quiero que en este momento, haciendo un ejercicio previo a las elecciones del 30 de noviembre, ustedes tienen 3 votos en este momento. Entonces va a tomar esos 3 votos y se los va a dar al mejor comentario o la mejor expresión con la que se siente más identificado, con las expresiones o superpoderes con los que se siente más identificado o que le han gustado. Entonces en este momento usted podrá hacer uso de, de esa votación. Por supuesto, vamos a ir avanzando. Recuerden que pueden ir planteando sus preguntas. Una sola persona ha votado en este momento. Si se salió de la plataforma, puede volver a entrar en el mismo link y vamos a ver cuáles son las expresiones o el superpoder o las cualidades más votadas en este momento. Van 7 personas
Están 64 conectados a la plataforma en este momento, bueno, al menos en el Mentimeter, y 44 personas han escrito, han participado. Muy bien. Solamente unos segundos más. Adelante. Creo que hay una mano levantada. Tania Hernández, no sé si es una homónima de una persona que conozco. No sé si se le va a dar palabra o se le va a conceder audio para que participen o no, porque tienen la mano levantada. Ok, No, no, licenciada, todo se canaliza a través del chat y del Q&A. ok, perfecto. Muy bien, voy a compartirles entonces en este momento. Vamos a ver, la responsabilidad es el superpoder, cualidad con el que más se identifica, la más popular fue responsabilidad, luego empatía, quinto, escuchar a las personas, creatividad también, y así sucesivamente. Pero la más popular es responsabilidad. Nos sentimos muy identificados entonces, y de ahí vamos a partir, de la responsabilidad y de la empatía. Comparto en este momento de nuevo pantalla por la presentación. Como ha expresado Sofía, vamos a hablar sobre los diferentes estilos de comunicación. Se identifican cuatro estilos de comunicación esencialmente. Luego, gatillos emocionales, es decir, situaciones o expresiones de los demás que despiertan en nosotros una reacción impulsiva, emocional, a veces no simplemente una reacción, pero sí un pensamiento que puede dar lugar a una conducta. Las sobregeneralizaciones, por ejemplo, podemos adelantar el hecho de cuando personas dicen siempre estás distraído, siempre llegas tarde, y por lo general lo tomamos porque así suele ser una acusación muy injusta por esa generalización. Entonces, términos absolutos pueden generar una reacción emotiva en las personas porque esos términos absolutos no hacen honor a la verdad o a la justicia. Cuando utilizamos términos como siempre, nunca, todo el tiempo, toda la vida, expresiones de ese tipo, situaciones que pueden entonces disparar en nosotros una reacción que puede ser emotiva. Y también distorsiones del pensamiento, cuando alguien se expresa en alusión a un tema político, empresarial, económico, y nos sentimos nosotros aludidos, criticados, señalados, juzgados, o sentimos que están criticando alguna teoría, verdad o creencia que nosotros tenemos y que lo hacen por atacarnos a nosotros. Esas son distorsiones del pensamiento. Y vamos a ver algunos modelos como hemos señalado de cómo podemos desarrollar un estilo más asertivo de comunicación. Entonces, los estilos vienen dados muchas veces por el temperamento y el carácter. El temperamento tiene una característica eh, innata. Es decir, el temperamento es el equipo biológico con el cual nacemos. Todos tenemos de por sí una herencia milenaria de cómo reaccionamos ante ciertas situaciones en las cuales nos sentimos amenazados. Eso viene dado por factores genéticos, por factores fisiológicos. Por ejemplo, hay personas que reaccionan con mayor serenidad a situaciones de estrés o situaciones de amenaza o situaciones de presión, a la presión del ambiente, y otras personas que reaccionan de manera impulsiva, descontrolada, agresiva a esas mismas situaciones. Entonces viene dado por el temperamento. Aquí se incluyen aspectos fisiológicos también del sistema endocrino. Hay personas que segregan más dopamina, otras menos dopamina, otras menos serotonina. Y hay actividades, por supuesto, que nos van a ayudar a controlar mejor nuestro temperamento, que como les digo, se manifiesta
al ser innato, con una intensidad emocional, hay una rapidez en la reacción eh, y poca capacidad de adaptación a ciertas situaciones. Se mantiene, por lo general, es el temperamento a lo largo del tiempo. Y el carácter son características adquiridas o aprendidas de nuestra personalidad. Por ejemplo, cuando un padre de familia ha establecido a temprana edad controles para el niño que reacciona ante la frustración de manera impulsiva, no tire sus juguetes, no golpee a sus hermanos. Es tan importante en los primeros años de vida poder establecer controles. Incluso en la actualidad, cuando fallamos en los estilos de comunicación, es porque desde temprana edad no hubo una figura paterna o materna que estableciera controles a temprana edad de cómo manejar ciertas situaciones. Y debemos estar muy cuidadosos, puesto que en la actualidad se habla de generaciones de niños huérfanos con padres. Es decir, los padres están, a veces una figura, a veces dos figuras, están, pero los hijos son como, también se les ha llamado como huérfanos digitales, porque aún estando, la calidad del tiempo es muy pobre la que compartimos con ellos, puesto que estamos más pendientes de actividades, especialmente en los primeros años de la vida, que son muy decisivos. También por la formación y la cultura. Es decir, que sí, yo siempre he pensado que Dios enriquece nuestra geografía humana, los padres que hemos tenido, pero también las oportunidades de educación, el ámbito en el cual nos hemos formado, la educación que hemos recibido, tanto la educación formal como la educación no formal, la influencia de los medios de comunicación en cómo manejamos nosotros las situaciones. Los estilos vienen dados por esto, pero no estamos condenados, no podemos decir hechura y finura hasta la sepultura. La reflexión de hoy pretende ser una invitación a no limitarnos a decir así somos. Yo creo que es una pobreza cuando una persona dice cómodamente así soy y nadie me va a cambiar. Nosotros vamos adaptando nuestro estilo, nuestra forma de ser, de reaccionar, de tratar a los demás, de acuerdo incluso a la experiencia y situaciones. A veces nosotros hemos pasado por situaciones tal vez tristes, dolorosas, en las cuales hemos herido a alguien, hemos provocado una situación que luego lamentamos y lo malo del remordimiento es que llega demasiado tarde. No tan tarde como para aprender al menos o sacar una lección de esto, por ejemplo, una ruptura sentimental, un problema en el trabajo. Recientemente platicaba con el secretario de Estado en el despacho del trabajo, el secretario del Ministerio del Trabajo, y le decía, hace más de 20 años en Honduras se hizo un estudio que dio como resultado un dato interesante. El 70% de los despidos no se da por falta de capacidad en las personas. Quienes hemos viajado y hemos conocido otra cultura, nos damos cuenta de que tenemos tanta capacidad, igual capacidad o mayor capacidad que en algunas latitudes. Entonces, el 70% de los despidos no se da por falta de capacidad en las personas, sino por un mal manejo de las situaciones. Como dice Daniel Goleman, el mal manejo de las emociones hace estúpido al inteligente. Personas muy inteligentes, pero que podemos actuar de manera muy torpe, especialmente en estos estilos de comunicación. Eh, una anécdota, por ejemplo, una anécdota que cuando hablo de comunicación me gusta compartir. En una ocasión, una señora llegó a un restaurante, ve el menú, pide una sopa, el mesero con mucho gusto toma la orden, se va, le trae la sopa a la señora. Luego la señora vuelve a llamar al mesero. El mesero dijo,
con mucho gusto, ¿en qué le puedo servir nuevamente? Y dice la señora, quiero que pruebe mi sopa. Entonces el mesero dice, sorprendido, pensó que estaba escuchando mal y le dice, señora, no puedo hacer eso. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Escuché mal. No, no, quiero que por favor, escucho bien, quiero que por favor pruebe mi sopa. Dice, claro que no puedo hacer eso. Le dice, me van a despedir a mí. No, no entiendo cuál es su planteamiento. Si gusta que se la caliente nuevamente, si la siente muy tibia o fría, yo se la puedo calentar. O si quiere que hable con el chef, puedo hablar con él y traerle una nueva sopa. Dígame, por favor, qué es lo que está mal. Y la señora insiste, si quiere saber lo que está mal, va a tener que probarla. Entonces el mesero, no habiendo otra opción y ante la insistencia de la señora, iba a probar la sopa para ver qué era lo que tenía, aunque le trajera otra nuevamente. Y en ese momento, cuando quiere intentar probarla, se da cuenta de que no le llevó una cuchara. Era tan sencillo de parte de la señora poderle decir, disculpe, se le olvidó traerme una cuchara. Entonces, nos complicamos nosotros en la manera de comunicarnos. Hay unas características propias de la comunicación. Nuestra comunicación tiene que ser completa, concisa, correcta, cortés. Se habla de la C de la comunicación. Varias de esas C son completa, concisa, correcta, cortés. eh, y hay otras características. Bien, para avanzar en el tema, ah, hay algo muy importante respecto al temperamento. He hablado del temperamento. Esa clasificación de Hipócrates, por si a ustedes les interesa eh, hacer un breve test del temperamento, les voy a compartir un archivo en este momento para que ustedes, para que ustedes puedan hacer este test. Es un documento Excel, se los estoy compartiendo aquí y se lo voy a compartir a Daniela en este momento. Temperamentos y características, porque es muy importante. Voy a abrir el archivo y les voy a indicar en este momento cómo ustedes pueden llenar. Bien, pueden seleccionar de manera horizontal. Son 5 ítems en los cuales ya de por sí, ojalá no creo ningún condicionamiento que está en el título: colérico, sanguíneo, flemático, melancólico. Entonces hay una forma de respuesta. Por ejemplo, en el primer ítem, me gusta tomar decisiones rápidamente y tener el control. Me considero alegre, hablador y espontáneo. Soy tranquilo, difícil de alterar. Soy sensible, analítico y perfeccionista. Entonces, si usted se siente identificado en línea horizontal, no vertical, en línea horizontal primero con una de estas 4, simplemente la resalta. Soy tranquilo y difícil de alterar, por ejemplo. Me irrita la lentitud o indecisiones de los demás. Disfruto estar con la gente y hacer nuevos amigos. Prefiero evitar conflictos y discusiones. Me gusta planificar y tener todo en orden. Si usted, por ejemplo, se siente identificado con esta, la va resaltando. Tiene que resaltar una en cada línea horizontal. Al final, cada una de estas tiene un punto y usted va a colocar aquí el total. ¿Está bien? Ese es un archivo que les puede servir a ustedes. Es un ejercicio bastante rápido sobre el temperamento. Todavía se sigue utilizando la clasificación de estos temperamentos y sirve mucho para, como un ejercicio de autoconocimiento. Respecto al estilo pasivo, el estilo pasivo, su característica es que trata de evitar el conflicto. Hay personas que tienen una naturaleza flemática, melancólica, un temperamento de este tipo y eligen la tranquilidad, la paz.
Pero vamos a ver que este estilo no es el más adecuado, porque muchas veces nosotros, bajo este estilo, podemos ir guardando incomodidades, molestias, situaciones que no nos parecen, que no nos gustan. Entonces, este estilo no es el más adecuado. Buscamos en todo momento complacer, a veces nos sobrecargamos diciendo sí o simplemente recibiendo. En las organizaciones tenemos el problema de que en algunas ocasiones, aunque hay una estructura organizacional, de que hay personas que tienen varios jefes y uno de los jefes le pide algo, una tarea, el otro también, el otro le pide otra responsabilidad y vamos sobrecargando a las personas de responsabilidades. En este estilo pasivo, la persona se carga mucho de estas responsabilidades, perdón, se carga mucho de estas responsabilidades y no es capaz de hablar claramente y decirle a las personas por evitar el conflicto, por evitar dar la impresión de que no tienen la capacidad o de que no tienen las competencias, y entonces se va cargando. Igual sus opiniones. Hay personas que tienen muy buenas ideas, aunque se dice que normalmente una idea es buena hasta que se pone en práctica, que normalmente es una idea, pero puede ser una idea que le dé solución a una situación dentro de nuestro trabajo, que puede ser una solución muy creativa, pero hay personas que temen hablar ante los demás. Eh, en cuanto a la formación que han tenido, posiblemente han tenido un padre muy represivo, autoritario, que lo callaba, que esa persona por temor no hablaba, entonces fue formada con mucho miedo, con mucho temor, y esas situaciones en el lugar de trabajo las proyectas también. Su lenguaje corporal es una persona muy tímida, su voz, su tono de voz es muy suave, tiene una postura encogida, no hace contacto visual con los demás, es muy tímida, es una persona que siente mucha inseguridad o puede padecer el síndrome, eh, a, a ver, ahorita lo olvidé el nombre, el síndrome del impostor. Personas que no me sienten que no merecen una oportunidad o el reconocimiento o un elogio y evaden un elogio. Entonces tienen un estilo pasivo. ¿Cuál es la forma en que se expresa? Dicen, no, 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 no importa, está bien. O a veces de manera eh, muy conformista dice, pues hagan lo que ustedes quieran. Es incapaz de defender una postura. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder o cuáles son las consecuencias de este estilo de comunicación? Esa persona cada vez más va acumulando resentimiento, se siente muy mal, se muestra muy inseguro, padece mucho de estrés y todos sabemos que el estrés puede llegar a somatizarse. Hay personas que elevan su ausentismo laboral porque hay problemas de jaqueca, problemas digestivos, problemas de diversa índole, sus sistema inmunológico, su defensa baja, posiblemente se presente más en el estilo pasivo, las personas que no se comunican. Debemos de comunicar entonces sensación de logro en estas personas, crear un ambiente de confianza, hacerle preguntas en forma directa. ¿Y tú qué opinas? Y tal vez la persona evita o en público se sienta un poco más intimidado que en privado. Entonces, hay que hacer un coaching con las personas de estilo pasivo dentro de las organizaciones y señalarle, incluso en las conversaciones, vamos a esas personas tímidas, nos va a sorprender. Yo que normalmente doy clases, cuando estoy en una clase, identifico personas eh, que tienen inicialmente, proyectan una personalidad muy pasiva, muy tímida, muy insegura, pero luego cuando se les asigna un tema o cuando se les hace una pregunta, son sorprendentes a pesar de la timidez.
tienen un léxico, una habilidad oral para poder expresarse, una hilación de ideas extraordinarias. Entonces uno les refuerza. Recientemente tuve en la clase que acabo de terminar de liderazgo gerencial una persona en la cual incluso le ofrecí la posibilidad de aplicar para dar clases. La persona estaba inmensamente agradecida. Decía que a lo largo del módulo la persona fue adquiriendo mayor seguridad. Entonces, bajo este estilo pasivo, hay que transmitirle a las personas confianza, sensación de logro, seguridad en sí mismo. Ese es uno de los estilos. Uno de los estilos más diferentes en las organizaciones, se dice que podemos llegar a tener en las organizaciones cuando hacemos un mapeo de los líderes que tenemos y a través de diagnóstico podemos determinar diferentes estilos de liderazgo. Podemos identificar líderes macho alfa, acostumbrados a tomar la iniciativa, pero a ser muy agresivos, muy intimidantes, que piensan que sus ideas son las únicas buenas, por eso descalifican a los demás, tienen un estilo imponente, interrumpen a los demás y se les conoce como ejecutivo macho alfa. Tienen una gran característica y es que son muy audaces, tienen un estilo timonel y hasta estratégico de liderazgo, pero su forma de comunicarse es una forma muy intimidatoria hacia los demás. A ¿Cómo convencer a estas personas de hacer unos cambios en su estilo de comunicación? Como lo que convence a los machos alfa, muy acostumbrados al análisis de datos y datos o estadísticas, conviene hacer una evaluación 360, cómo le ven sus superiores, cómo le ven sus pares, cómo le ven las personas que están bajo su cargo y darle datos a esas personas en una tabulación, cómo es percibida el estilo de esta persona. Por supuesto, hay que abordar a estas personas de estilo agresivo en un tono sereno, porque puede llegar la persona que le da coaching o el jefe de esta persona que tiene un estilo agresivo, puede adoptar el mismo estilo también en un momento de desesperación, porque estas personas normalmente son muy herméticas, no ceden, son intransigentes en su postura. ¿Cuál es su lenguaje corporal? Tienen un tono intimidatorio, un tono alto de voz, un volumen alto de voz, una mirada fija, son invasivos en cuanto al espacio, tal como están viendo en esa fotografía, así justamente, se inclinan, tratan de intimidar a los demás. ¿Cuáles son las expresiones? Te dije que hicieras esto de esta manera. Normalmente es un estilo autocrático. En algunas empresas, incluso que trabajan bajo presión, es un estilo bastante común. Cuando se hace el mapeo de liderazgo, hay eh, líderes trabajólicos y arrogantes que pueden llegar a representar en ciertos rubros hasta el 70% de los líderes. Y se piensa que solamente así se puede lograr resultados, porque si se bajan las exigencias y se adopta otro estilo de gestión o de liderazgo, las personas no van a cumplir con responsabilidad sus deberes. Y y este es un falso concepto. En la actualidad no es el mejor estilo. Este estilo ya quedó superado, por supuesto, y no es el mejor estilo de gestión dentro de las empresas, porque es un estilo que agota, como tal vez hemos leído o hemos escuchado. Hay mucha gente que renuncia no a sus trabajos, sino a malos jefes, porque sienten una presión que es irrespetuosa, agresiva eh, y que, por supuesto, van debilitando o no reciben el salario emocional. Frederick Herzberg, que propone la teoría de los dos factores, factores de higiene y de motivación en el ámbito laboral, dice que debemos hacer no solamente
que las personas no estén insatisfechas, sino que al mismo tiempo estén motivadas. Un buen salario va a evitar la insatisfacción, es decir, la no insatisfacción. Pero para que esas personas estén motivadas se necesita un ambiente en el cual la persona se sienta valorada, respetada, apreciada. Patrick Lencioni, un experto en clima organizacional, escribió un libro, primero fue un artículo y luego un libro, y era muy sugestivo el artículo que él escribió. Decía, ¿cómo hacer sentir miserable a tu gente en el lugar de trabajo? Mencionaba tres aspectos. Uno, el anonimato. Jefes que no saludan, que tienen un estilo intimidatorio, agresivo, que no toman en cuenta a los demás. En segundo lugar, en primer lugar, entonces el anonimato, decía él. En segundo lugar, la irrelevancia, cuando no le dices a los demás cómo aporta su trabajo a la empresa, lo importante que es lo bien que trabaja esa persona, porque eso va, si sabemos reconocer en los demás sus capacidades, esto va a crear un reforzamiento positivo. Y por último, decía él, la inmedibilidad. Tres aspectos entonces: el anonimato, la irrelevancia y la no medición de su gestión, por el cual podemos llegar a felicitar a los demás. Pero en este estilo agresivo, está más enfocado en las fallas de las personas para señalar, para intimidar, para acusar. Este estilo es desgastante, es el estilo más desgastante que existe en un ambiente laboral. ¿Qué consecuencia? Genera miedo, provoca muchos conflictos, provoca alta rotación también, que tiene un costo para la empresa. Está el estilo pasivo-agresivo. Aparentemente la persona recibe con calma una disposición, una instrucción, una indicación, pero esa persona que está en desacuerdo con lo que le están diciendo en ese momento no lo expresa, sino de manera indirecta. La SIG Gallup hizo un estudio también sobre el porcentaje de personas comprometidas en las empresas en el ámbito latinoamericano y encontró que apenas un 30% está realmente comprometido, es decir, ligado emocionalmente con la empresa, suda la camiseta, es incondicional, cumple con el estilo TIC de lo que se espera de un colaborador. TIC no es simplemente el acróstico de tecnologías de información y comunicación, sino lo que se espera de un colaborador: tiempo, inteligencia y corazón. Que sea incondicional en algunas ocasiones, que pueda dar un poco más allá del tiempo, de su tiempo, inteligencia, que se prepare para ser lo más competente y aportar a la empresa, y corazón, hacer las cosas con excelencia. El mejor trabajo surge de personas felices. Pero ese es el 30% apenas. Y hay un 40% que es indiferente, simplemente se limita a cumplir con su trabajo. Y hay un 30% que son los no comprometidos, pero tóxicos en el ambiente. Son los pasivos agresivos. Aquellos que están en desacuerdo con la empresa, que no lo expresan abiertamente ante los jefes o dueños de la empresa, pero en los pasillos sí van creando estos comentarios que resultan tóxicos, comentarios irónicos, sarcasmo: se me olvidó hacerlo, bueno, despídame. De esa forma expresan ellos su descontento. ¿Cuáles son las consecuencias? Crean confusión, desconfianza. José Vázquez ha levantado la mano, no sé si quiere participar. Y el estilo asertivo. eh, este estilo, que es el estilo en el cual queremos insistir como el estilo adecuado de abordaje, de comunicación en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, expresa lo que las personas piensan con respeto y firmeza. Hay personas que dicen, yo caigo mal porque digo la verdad, siempre digo la verdad. Hay una gran diferencia entre decir la verdad con miel o con vinagre, y las consecuencias dependerá del estilo que usted elija. Si usted expresa eh,
con firmeza y con respeto. Y aquí, cuando hablo con firmeza y con respeto, y vuelvo al tema cultural, los argentinos, por ejemplo, tienen un tono elevado de voz, los cubanos también, entonces, en diferentes latitudes, y tenemos que aprender a esas diferencias culturales. Tenía aquí en el trabajo una compañera de origen argentino y expresaba las cosas como las pensaba, sin irrespeto, pero de forma muy enérgica, con firmeza. Y aquí en nuestro ambiente, que a veces se ha tildado un poco como de asolapado, de no decir las cosas por no herir la susceptibilidad o provocar conflictos con las personas, no decir las cosas de manera clara. Entonces chocaba culturalmente ella. Pero el estilo asertivo dice las cosas con claridad, con respeto, con serenidad, mientras nosotros mantengamos un tono sereno y respetuoso, nosotros vamos a desarrollar o los demás nos concederán autoridad moral, porque es parte de la inteligencia emocional que antes se le llamaba madurez. Una persona madura, humana y profesionalmente mantiene un contacto visual, un tono calmado, a pesar incluso de expresiones de la otra persona, en todo momento mantiene una postura calma. Tal vez ustedes han tenido experiencia, a mí me toca atender personas que a veces vienen molestas porque algo falló en el proceso, como decía este filósofo inglés Thomas Reid, decía él, la cadena se rompe por el eslabón más fuerte. Si hay si hay un aspecto en el cual se falla dentro del proceso, las personas, los clientes ahora son muy susceptibles y señalan que todo ha fallado. Entonces hay personas que se me toca recibir muy molestas porque o no se le atendió bien en registro o en marketing relacional o en administración o en la parte académica y vienen en un tono muy exasperados, agresivos, y cuando yo mantengo un tono sereno, las personas progresivamente van calmando su tono. Le digo, siéntese por favor, y en una actitud de escucha, yo le escucho y le hablo en un tono sereno. Al final, esas personas que progresivamente van bajando su agresividad, terminan disculpándose y con vergüenza admitiendo que tal vez estaban equivocados en algo, pero sobre todo con gratitud. Son grandes oportunidades más bien mantener la serenidad, hablar en un tono calmado. Por supuesto, si esa persona me falta el respeto, es parte de la comunicación asertiva, poner las reglas claras y decir, un momento, vamos a mantener este diálogo dentro de los límites del respeto. Me gustaría que revisemos juntos esta parte, así juntos vamos a aprender. Venga, le voy a escuchar, dígame cuál es su malestar, cuál es su molestia. ¿Cuál es su pain point, el punto del dolor? Cuando las personas lo expresan, así como cuando uno va al médico, me duele el abdomen, la cabeza, señalan, localizan, y cuando uno les escucha empáticamente, es cuando se puede establecer una comunicación efectiva. Consecuencias, relaciones sanas, confianza, respeto. ¿Cómo hacerlo? Hablar en primera persona. No acuse, no señale, no le diga a la persona, es que eres así, sino que yo pienso, yo siento, hable de cómo usted aprecia sin señalar. Cuidar nuestros gestos también. Cortesía, amabilidad, el tono de nuestra voz, el color de nuestra voz, el volumen de nuestra voz. Hay que hacer a mis estudiantes les enseño a hacer estudios de las 3 B de la comunicación, elementos visuales, elementos verbales y elementos vocales. Los visuales es su postura, su gesto, sus ademanes, su mirada, su presentación. Los elementos vocales, el tono de la voz, el color emocional que usted le da a la voz. Los elementos vocales, perdón. Y los elementos verbales, los recursos que usted utiliza, hablar de manera calma, no tan apresurada, hablar en un volumen adecuado, pero utilizando también palabras con mucho respeto hacia los demás. Cuidemos nuestros gestos, nuestras expresiones verbales también y sobre todo
nuestras emociones. Se hablaba mucho de la empatía. Después de la responsabilidad, el elemento con el cual se sintieron más identificados fue el tema de la empatía. Pues Daniel Goleman señala que la empatía tiene un trípode o tres niveles. En primer lugar, la empatía cognitiva, el esfuerzo de entender a los demás, cómo comunicarnos asertivamente sin juzgar, sin prejuzgar. Yo voy a escuchar a la persona, quiero entenderte. ¿Por qué dijiste? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué viniste tarde? ¿Por qué no cumpliste? ¿Por qué? Pero voy a hacer un esfuerzo de entenderte con mi capacidad. Se dice que nuestro cerebro funciona a 16.000 gigahertz de velocidad, es una velocidad impresionante, pero esa velocidad cuando lo utilizamos positivamente, más que adelantar respuestas y conclusiones, es toda nuestra capacidad enfocado en lo que la persona dice. Es la empatía cognitiva. Ese es el primer nivel. Quiero entender por qué y te voy a escuchar para eso. Incluso parafrasear. Ah, ok. Tú lo que me estás tratando de decir es que no cumpliste porque estuviste sobrecargado. Es así. Y verificar. Parafrasear es verificar y garantizarle a la otra persona que realmente le hemos escuchado. Em, la empatía cognitiva es el primer elemento de este trípode. Luego, la empatía emocional. Quiero saber cómo te sientes. Te noto preocupado, eh, distraído, te noto realmente confundido. Es decir, tratar de hacer una lectura fría y entender emocionalmente, ahí sí, colocarse en el lugar de la otra persona, hacer este esfuerzo. Y eso conduce a la preocupación empática, que es el tercer elemento. ¿En qué te puedo ayudar? ¿De qué manera te puedo servir? Eh, bien, y con la técnica para poder desarrollar este estilo de comunicación asertivo, significa en primer lugar descubrir qué, a ver, qué es lo que nosotros percibimos, qué es lo que nosotros notamos y de manera objetiva y preocupado realmente por la persona. He notado que en reuniones estás distraído o que estás retraído, que no aportas o que no te interesa. Eso es lo que he notado, pero quiero hablarlo contigo y expresarle a la persona cómo nos hace sentir. Bueno, yo soy responsable de esta área, de esta empresa, de este proceso. Y esto nos está afectando de esta forma, expresar cómo eso nos está afectando. Y luego sugerir alternativas, pero no, primero escuchar a la otra persona. ¿Qué piensas que puedes hacer para poder mejorar en esta situación? Ese es el modelo de sugerir, permitir a la otra persona cómo piensas que podemos llegar a un acuerdo, cómo podemos mejorar esta situación. Y luego, por supuesto, señalar cuáles van a ser las consecuencias. Consecuencias, si lo abordamos bien, si lo abordamos de manera asertiva, consecuencias positivas. Vas a aprovechar mejor el tiempo, vamos a ser más efectivos en nuestro trabajo. Este es similar a la técnica XYZ, solamente que en la técnica XYZ, X se trata de sacar el problema fuera de la persona, aunque esté vinculado a la persona, pero evitar señalar que la persona es un problema. Porque cuando comenzamos con recriminaciones y acusaciones, cuando nos comunicamos con otra persona, em, la persona se bloquea y toma una postura a la defensiva. Incluso su gesto, cruza los brazos, no nos esté escuchando. Pero sacar el problema y no acusar a la persona de que es el problema o identificar, no identificar el problema con la persona. Esa es la X. Y, ¿cómo nos hace sentir? Es muy similar a la técnica o al modelo DESC, que es expresar cómo nos afecta. Esa sería la Y. Y Z, ¿qué sugerencias tienes? ¿Qué solución podemos encontrar juntos para superar este problema? Bien, a veces se me da el tiempo. Eh, quiero pasarles incluso un test para que ustedes lo puedan hacer, pero me gustaría partir de las preguntas en este momento. Sé que a partir de las preguntas, esto es una de las maneras más efectivas de aterrizar
en estos temas que pueden ser muy generales, ya partiendo de las preguntas o de las situaciones que ustedes puedan plantear. Mientras Muchas les gracias. busco, Ujú. sí, Muchas gracias, licenciado. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. sí, sí. Ok. Bueno, tenemos un comentario. La cadena se rompe por el eslabón más débil. Y por los momentos no tenemos preguntas, pero el espacio está abierto. Si quieren realizar las preguntas en este momento, les vamos a dar unos minutos para que puedan realizarlas en el chat. Ah, ok, pues eso me preocupa. No sé si las personas tienen la posibilidad de hacerlo de manera verbal o de... Un minutito, lo voy a consultar. Bueno, tenemos la primera pregunta. Sí, ¿Qué hacer para no tomar las cosas de manera personal cuando las situaciones se complican? perdón. La primera parte no escuché. ¿Qué hacer para no tomar las cosas de manera personal cuando las situaciones se complican? Ok. En primer lugar, hay que desarrollar autocontrol. Este es un pilar fundamental del desarrollo emocional, el autocontrol. Em, el autocontrol consiste, en primer lugar, escuchar con serenidad, algunas técnicas también, respirar, analizar, despojar de cualquier connotación emocional, un señalamiento, una crítica, y tratar de enfocarse de manera objetiva en cuál es el reclamo en sí, incluso ayudarle a la otra persona a identificar el reclamo para no caer en acusaciones o faltas de respeto hacia uno. Como cuando a uno le dan un regalo, uno no se queda con la envoltura, sino con el regalo en sí. La envoltura uno la desecha. Lo mismo sucede a veces, reclamos, señalamientos, recriminaciones, las tomamos personal porque vienen envueltas en términos emocionales, acusaciones, generalizaciones que no lo vimos, ¿verdad? Distorsiones del eh, señalamientos de siempre, nunca, y eso puede afectarnos a nosotros. ¿Cómo hacerlo? En el momento, prepararse de manera previa. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo protestante alemán, decía, la oración temprana decide sobre el día. Es decir, que el día puede llegar a ser distinto dependiendo de cómo nos preparemos para ese día de manera consciente, porque muchas de las reacciones, a veces que lo tomamos de manera personal, es que no estábamos preparados para esa situación. Si nos hubiésemos preparado mental, psicológica, emocionalmente para esos imprevistos que se presentan durante el día, vamos a reaccionar de manera más calmada, más asertiva. Además, hay situaciones que atentan contra nuestra programación. Todos tenemos una planificación, una agenda y hay muchos imprevistos insertos en el día y eso nos genera mucho estrés y a veces cierta agresividad. Recordemos que el estrés provoca que segreguemos mayor cortisol y nos hace un poco más reactivos. Entonces, si manejamos mejor las situaciones y nos damos cuenta de que a veces aún esos imprevistos, el hombre propone, Dios dispone, el diablo lo descompone, si nos preparamos para esos imprevistos, vamos a reaccionar de manera más controlada. Vamos a mantener un mejor autocontrol. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué postura tomar ante una persona agresiva? Bien, un tono sereno, una postura firme de mantener la calma, decirle a la persona, vamos a dialogar y vamos a dialogar dentro del marco del respeto. No vamos a elevar la voz. Si queremos llegar a acuerdos, eso es lo que tenemos que hacer con las personas. Ofrecerle a la persona como una ventana. Es como a veces hay ambientes que están cargados porque no están lo suficientemente ventilados. Lo que sucede con las personas que están en un nivel agresivo es que realmente
si se dan cuenta, fisiológicamente, su respiración más bien es agitada. Por eso cuando las personas respiran, vaya, bajo la técnica que se le llama 4-7-7, 4 segundos para aspirar, 7 segundos perdón, 4 segundos para aspirar, 7 segundos para retener el aliento, la respiración, el aire, y 7 segundos para exhalar, la frecuencia cardíaca incluso va disminuyendo. Pero las personas que están en un nivel agresivo respiran de manera agitada, no oxigenan lo suficiente. Mantener una postura, un tono en la cual la persona no sienta que le vamos a responder de la misma forma, aunque sí le vamos a pedir con firmeza que se mantenga dentro de los límites del respeto, pero va a ser nuestro tono el que le va a ayudar a esa persona a calmarse un poco. Ahora, estoy hablando de un ambiente laboral. Si fuese de un ambiente familiar, a veces hay gestos que le van a dar calma a una persona. Si dialogamos con nuestro hijo, con nuestra hija o con nuestro cónyuge, decirle además de un tono sereno, acompañarlo de una expresión, de un gesto, un abrazo. Dicen que no hay nada que un abrazo no pueda calmar o solucionar en ese momento. Además de que nuestra palabra vaya acompañada de un gesto de decir, bueno, vamos a buscarle una solución a esto. Eso va a ayudar que la persona baje un poco su nivel de agresividad. Si no funciona, lo mejor es adoptar un estilo de conflicto que no es el más frecuente. Entre los estilos de conflicto, de abordaje de conflicto, de eh, imponerse o colaborar, evadir, transigir o colaborar, evadir va a ser una evasión temporal. Mientras la persona se calma un poco o nosotros nos calmamos para poder abordar el tema. En algunas ocasiones, ese va a tener que ser el recurso hasta que estemos calmados, porque se dice que incluso la temperatura corporal puede llegar a subir hasta 2 grados cuando estamos muy, muy molestos. Entonces es mejor calmarse y abordar el tema después, cuando estemos calmados. Como siguiente pregunta tenemos, ¿de qué manera puedo pasar de un estilo pasivo a un estilo de comunicación asertivo? ¿Qué prácticas o ejercicios recomiendas? Muy bien. La técnica del espejo. Podemos nosotros ensayar, hablar frente al espejo, qué cosa nos gustaría decir, qué cosa nos gustaría expresar. Incluso hablarlo con una persona de confianza. Si nos damos cuenta, cuando hablamos con otra persona o sacamos lo que llevamos dentro, es como que tomáramos un mazo de naipes. Cuando los tenemos agrupados no vemos más que una sola carta, pero cuando la esparcimos vemos la totalidad de las 52 o 54 cartas que tienen. No recuerdo cuántas tienen, pero vemos de forma panorámica. Entonces, practicar con personas de confianza o practicar la técnica del espejo y hablar con serenidad y también utilizar una técnica que pertenece al cambio personal autoasumido. Este es un principio de programación neurolingüística, es decir, una reprogramación de nuestro sistema de ideas, de creencias. Y consiste, el cambio personal autoasumido consiste en que usted va a actuar no como es una persona tímida, sino como le gustaría ser una persona más extrovertida. Entonces va a haber ambientes y situaciones en las cuales, aunque usted sienta que es un poco tímido, usted en ese momento dice, no, voy a actuar de forma diferente y de manera consciente comienza a actuar y en la repetición de esos actos se va a ir creando un hábito en la cual ya no va a fingir ser una persona que no es, sino que se va a acostumbrar a ser más asertivo. La única forma es lanzarse, vencer esa timidez, salir de esa zona de confort y aprovechar cada situación y expresarse. Seguramente va a llegar a disfrutarlo tanto que se va a reforzar esa conducta de ser asertivo, de pasar de un estilo pasivo a ser asertivo.
Sí, alguien levantaba Sí. la mano. Será importante comunicar siempre por varios canales para asegurar que la otra persona reciba completo el mensaje. Ah, perdón, aquí los puedo leer, perdón. ¿Cuál es la pregunta? Será importante comunicar siempre por varios canales para asegurar que la otra parte reciba por completo el mensaje. A veces es necesario utilizar varios canales, pero a veces les damos una connotación emocional a los escritos, un texto por WhatsApp, un correo electrónico, a menos que lleve la suficiente cortesía y calidez. Lo más recomendable es que no expresemos por escrito cuando estamos muy molestos, que utilicemos esa técnica de respiración, que nos levantemos un poco, que nos estiremos, que volvamos y hasta después que estemos un poco calmados, poder escribir. Respecto a esta pregunta, es muy importante conocer los hábitos de comunicación de las personas. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí qué medio de comunicación prefiero, yo prefiero el WhatsApp. Eh, Paso en reuniones, a veces paso concentrados en un tema, entonces prefiero, yo tengo WhatsApp web y lo tengo abierto en mi computadora y yo se lo manifiesto a las personas, por favor escriban. Hay quienes prefieren la llamada, hay quienes prefieren mensajes de voz, hay quienes... Entonces hay que aprender a conocer cuáles son los hábitos de comunicación habituales y preferidos. Aunque tengamos que hacer un correo después como respaldo, pero tenemos que aprender a conocer. Hay personas que prefieren dialogar cara a cara, si existe esa posibilidad. Hay que pasarse al canal o a la frecuencia de la otra persona. Cuando pensemos en comunicarnos y ser efectivos en nuestra comunicación, hay que pensar de manera empática. ¿Qué estilo, qué forma prefiere la otra persona? No tanto cuál prefiero yo o al cual estoy acostumbrado. Les estoy manifestando cuál prefiero yo. Pero sé que, por ejemplo, el rector o el vicepresidente o el presidente prefieren la comunicación por audio o verbal. Ese es el canal que voy a utilizar pensando en la otra persona para ser más efectivo en mi comunicación. ¿Podría ampliar un poco cómo valorar el cuadro de temperamento y la interpretación del resultado? Si podría ampliar sobre, El cuadro de temperamento y la interpretación del resultado. ok, normalmente a veces se combinan algunos temperamentos. Si al final usted tiene que darle un puntaje, cada una tiene que contestarlo. Voy a ver si nuevamente lo tengo por acá y lo puedo proyectar para explicarlo, porque esto lo expliqué al inicio. Voy a compartir pantalla nuevamente. Ok. Este es un cuadro muy sencillo. Hay otros que son un poco más complejos, más completos. Y yo no sé si les compartí, yo creo el test back también de los canales visuales, auditivos y kinestésicos, que puede ser motivo de otro tema en el futuro, porque es muy importante también. Todas estas son herramientas que nos ayudan a conocernos y a mejorar nuestra comunicación. Esta, a conocer nuestro temperamento y enfocarnos en lo que podemos controlar nosotros, que es nuestro carácter. Pero el temperamento es una base. Eh, las personas coléricas son personas muy enérgicas, son personas normalmente, son personas líderes, las personas coléricas. No significa que pierdan la paciencia con facilidad, aunque en este espectro es que están clasificadas. Las personas tienen mm, menos tolerancia que las demás. Entonces, lo que tiene que hacer en este momento es leer los cuatro de manera horizontal y marcar con cuál se siente identificado más. Por ejemplo, si se considera alegre, hablador y espontáneo, marca este. Después de leer de forma horizontal las cuatro opciones. Luego, en el segundo ítem, me irrita la lentitud e indecisión de los demás, disfruto estar con la gente, prefiero evitar conflictos o discusiones, me gusta planificar y tener todo en orden. Entonces, si usted dice, prefiero evitar conflictos y discusiones, coloca aquí. Luego, soy enérgico, competitivo, me entusiasma fácilmente, aunque a veces me cuesta terminar lo que empiezo, me adapto bien. Si usted se siente identificado con esto, yo estoy
de manera aleatoria respondiendo aquí, pero si usted, por ejemplo, marca aquí y este lo marca aquí, entonces al final tiene uno aquí, tres acá, uno acá, cero acá. Su temperamento predominante es el sanguíneo, es decir, aquel donde obtuvo una mayor puntuación. Posiblemente obtenga puntuaciones similares, aunque son cinco nada más, por eso es un test bastante corto y rápido este. Así como, por ejemplo, si pudiese interactuar con ustedes en este momento o a través de la otra plataforma para hacer un test back visual, auditivo, kinestésico, les pregunto a ustedes, cuando le presentan a alguien, ¿qué es lo que pueden recordar con mayor facilidad después? Su cara, su nombre o la impresión que les causó. Entonces, si las personas me dicen su cara es lo que puedo recordar después, el nombre se me olvida. Entonces, son visuales. Pero eso es un test muy empírico. Se necesita de un test un poco más profundo. Este es un test bastante rápido sobre el temperamento que puede ser una guía. Así lo tiene que interpretar. Primero leerlo horizontalmente, resaltar aquellos con los cuales se siente identificado, escoger uno de manera horizontal, solamente uno de manera horizontal, y al final hacer las sumas verticales de la selección que ha hecho. ¿Qué puedes hacer cuando en el equipo tienen colaboradores que son pasivos agresivos, no manifiestan su malestar, pero sí realizan comentarios en los pasivos? Muy bien, con estas personas normalmente hay que hacer coaching, coaching de equipo. El coaching de equipo eh, en un espacio más reducido les permite a las personas poder expresar cuáles son su malestar, cuáles son situaciones que le incomodan. Otras puede ser algunas encuestas en el cual se mantenga la confidencialidad. Pueden ser canales por los cuales las personas puedan expresar cuál es su insatisfacción y verificar si esa insatisfacción es más por motivos personales y deficiencias personales que por razones institucionales. Puede ser que sea de ambas. Puede que lo que le moleste de la organización sea, por ejemplo, los procedimientos o la cultura de la organización, de que cuando hay un problema se busca más culpables más que soluciones. Se enfatiza más encontrar quiénes son los culpables que buscarle soluciones. Por supuesto que para poder corregir se tiene que analizar en qué se falló, pero poderle ofrecer test, encuestas, pero sobre todo un coaching de equipos a estas personas. Si usted logra mapear, identificar quién tiene este estilo, aunque puede haber un test también, se les puede aplicar un test de su estilo de comunicación para ver qué estilo dan estas personas. Entonces, en sesiones de coaching, se les puede ayudar a estas personas a que expresen su malestar y que no lo vayan conservando, sino que lo expresen de manera asertiva, de manera respetuosa, de manera clara, de manera sencilla, que lo expresen. ¿Cómo puedo empezar a dejar de tener comunicación a estilo pasivo con mis jefes o superiores? Muy bien. Esa es una muy buena pregunta, porque hay jefes que son muy intimidatorios. Cuando usted con esta persona utiliza eh, el trípode de la empatía que le dice a la persona, ok, quiero entender al jefe, en primer lugar, tratar de entenderlo. ¿Por qué tiene ese estilo? Porque tiene mucha presión, porque es parte de su personalidad, ¿por qué lo tiene? Tratar de entenderlo. Pero en segundo lugar, expresarle cómo se siente usted. El tema es que muchas veces estos jefes nunca han escuchado y cuando escuchan se asombran de decirle a una persona, mire, quiero hablar con usted. Fíjese que su forma intimidante, intimidatoria, va a haber jefes que no van a entender y van a decir, bueno, póngale flores, si no le gusta mi estilo, renuncie, ahí está la puerta, trabaje en otro departamento, no lo sé, hay jefes que van a ser así, como les dije, macho alfa, esos son los que deben de recibir coaching ejecutivo también. Pero va a haber otros jefes que se van a impresionar mucho de que usted tenga la capacidad
y sobre todo la seguridad y el valor de poder expresarle cómo le hace sentir a usted particularmente. Trate de no generalizar ni hablar en nombre de los demás, porque no, esa persona se va a cerrar ese jefe si usted le dice, ¿sabe qué? Todos nos sentimos intimidados, molestos, incómodos, atemorizados de su estilo de comunicación o de su estilo de liderazgo, o nos humilla o no. Exprésele cómo le hace sentir. Dígale, yo aprecio mucho, dígale las cualidades primero. Aprecio mucho su visión estratégica, su capacidad, su liderazgo. Sin embargo, cuando me manda a llamar, cuando me da instrucciones, y hay algo muy importante, sobre todo cuando me llama la atención en público, eso tiene un efecto devastador para mí. Es decir, lo siento como una humillación. Agradecería que por favor, si me va a señalar algún error, alguna equivocación, algo que debo mejorar, por favor me llame en privado. Y no va a suceder nada, no le va a cor. Si usted mantiene la serenidad, la firmeza, la claridad, esa persona puede llegar a reflexionar y comenzar a cambiar. Eh, Favor ampliar la cadena, se rompe por el eslabón más fuerte. Es lo que dijo citando a alguien. Pensé que era por el eslabón más débil. Perdón, la cadena se rompe por el eslabón más débil. Es la afirmación de Thomas Reed de que todo en el proceso puede estar muy bien, pero si hay un error dentro de ese proceso, tendemos a generalizar, es decir, pierde la funcionalidad la cadena, aunque todos los demás eslabones estén fuertes. Pero lo que hacemos muchas veces es inmediatamente tratar de atacar el eslabón débil, suplantarlo, cuando debemos de trabajar para ver si ese eslabón es rescatable. Identificar el eslabón más débil o las fallas, ya sea en alguna persona o en parte del proceso, es para fortalecerlo. Inicialmente es para ver, para examinar la posibilidad de fortalecerlo, pero la afirmación, pido disculpas si de repente eh, no lo expresé así, pero la expresión es, la cadena se rompe por el eslabón más débil. Puede estar muy bien los demás eslabones, pero si hay uno que está fallando, esto significa que esas personas que fallan normalmente vamos a tener un estilo de gestión de comunicación con esta persona y un abordaje para ayudar a superarle esa deficiencia, debilidad o fallas que tiene esa persona, ¿sí? ¿Cómo nos aconseja dar retroalimentación sobre oportunidades de mejora a los jefes dueños de la empresa sin sentirse intimidado que esto afecte nuestra estabilidad laboral? Muy bien, las evaluaciones 360. No sé si las aplican en su organización, eso es lo más aconsejable. Cómo le ven sus pares, cómo le ven los demás. Normalmente esto pertenece al Departamento de Gestión del Talento Humano, o si no lo hubiese, el Departamento de Recursos Humanos. No, a veces el departamento comete errores de hacer una encuesta de clima laboral más enfocados en los eh, mandos operativos o en los niveles operativos, mandos intermedios, pero no evalúa cuál es la percepción que se tiene de la organización sobre los niveles más altos o niveles ejecutivos. Y eh, el Departamento de Recursos Humanos tendría que incluir cuál es la percepción que se tiene sobre el estilo, la comunicación, el estilo de liderazgo de parte de esos directivos. Es a lo que a veces hacen caso, acostumbrados al análisis de datos estadísticos, análisis de información. Ya cuando se tabulan esos resultados y se les muestran, esa persona puede llegar a reflexionar. También depende de la estructura, porque un consejo de administración que esté también por encima de estos ejecutivos pueden ayudarle a ver estas deficiencias o mejoras, o tal vez ofrecer capacitaciones enfocadas en esas debilidades.
de que tienen un estilo muy intimidatorio, agresivo de comunicación. Le comento que estoy en un nuevo puesto gerencial en otra zona y el nuevo personal a mi cargo estuvo por 25 años con el anterior jefe. ¿Qué hacer para que hagan equipo conmigo? Esa es una muy buena pregunta. Hay un caso de estudio de Harvard que se llama Los peligros y escollos de liderar el cambio. Con estas personas tiene que identificar en ese equipo quiénes son los líderes y trabajar muy de cerca con ellos. No hacer cambios antes de escuchar. Es decir, no es decirle a las personas, involucrarlos en el proceso, escucharlos y a partir de la escucha comenzar a pensar en cuáles van a ser los objetivos estratégicos de esa área, de ese departamento que le han asignado, de esa responsabilidad que le han dado y cómo esos objetivos estratégicos que usted pueda diseñar con su equipo, cómo empalman con los objetivos estratégicos de toda la empresa. Pero sobre todo se trata de mostrar cercanía, afabilidad. Cuando las personas no se sienten amenazadas, se muestran tal como son, en confianza. Eh, no es un liderazgo de tipo picnic, de dejar pasar, dejar hacer. Por supuesto, hay unos indicadores de productividad, de rendimiento. Hay que ser muy claros en comunicarlo, pero no de manera amenazante, sino tomando o adoptando un estilo de motivación y retroalimentándole semanalmente, quincenalmente, mensualmente, cómo van los avances. Se trata de convertirse en un líder para esas personas y no cometer el error más común de los líderes que se llama ceguera de atención. Cuando nos enfocamos únicamente en los resultados y nos olvidamos de las personas con quienes vamos a obtener los resultados, entonces las personas sienten que no hay interés sobre ellos, que no se les importa, que simplemente se les mira como parte del engranaje de la producción y bajo una visión utilitarista. Pero cuando realmente nos enfocamos tanto en los resultados como en las personas y cómo podemos demostrar el interés a las personas, por supuesto, si tienen los insumos, el conocimiento, las competencias y habilidades, de qué forma les podemos ayudar. Esa expresión de la preocupación empática, ¿qué puedo hacer por ti? ¿De qué forma te puedo ayudar para que logres tu objetivo, tu trabajo? Esa preocupación por la persona y hacer preguntas fuera del ámbito laboral. Y no tengamos miedo a preguntar, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cómo está tu familia? ¿Dónde vives? ¿Cómo te sientes en el aspecto de tu salud personal? Hacer esas preguntas va creando esa cercanía, esa empatía que va a lograr que lo vean a usted como un líder. Muchas gracias, licenciado. Por cuestiones de tiempo voy a realizar la última pregunta. Buenos días. ¿Qué recomendaría para ser un jefe que no se deja afectar por los empleados que se oponen o culpabilizan por no avanzar cuando la organización tiene restricciones? Sobre todo en este tiempo que las organizaciones no están creciendo en su negocio. Esa también es muy buena pregunta porque eh, hay quienes tienden a victimizarse en, cuando uno comienza a ejercer una presión por los resultados. Entonces, el estilo de liderazgo que tiene que tener uno con estas personas es un liderazgo timonel. Tomar las riendas, mostrar a los demás bajo resultados y datos comparativos cómo el rendimiento, por ejemplo, ha ido bajando, cómo es necesario volver a enfocarse en el lugar de trabajo y establecer reglas claras y políticas y las expectativas claras que se tienen sobre el equipo. Hay personas que no van a adaptarse a ese estilo y van a preferir un estilo en el cual no se les exija demasiado. A veces en el sector público es muy frecuente esto, en el cual no hay unos indicadores objetivos o medición de rendimiento o indicadores de productividad, pero sabemos que en la empresa
se tienen que dar resultados. Entonces, trabajar bajo resultados y darle seguimiento. La clave está en el seguimiento, no en la microgestión, pero sí en el seguimiento. Y conocer bien a su equipo. Yo creo que uno de los errores que cometemos nosotros a veces en la gestión es la generalización de que todos en nuestro equipo o no están rindiendo o son irresponsables o pierden el tiempo. Entonces los etiquetamos de manera generalizada. Un estilo de liderazgo en estos ámbitos que usted describe, el estilo de liderazgo adecuado es el liderazgo situacional. Requeriría inversión de tiempo, de conocer el grado de compromiso y el grado de conocimiento, ambas, conocimiento sobre la tarea que tiene que ejecutar, pero también la actitud, la motivación y el compromiso, el grado de compromiso que tiene cada persona. El liderazgo situacional es un estilo en el cual yo adopto una forma o un estilo con cada colaborador. Va a haber quienes mantienen todavía, se mantienen como principiante entusiasta. A esos colaboradores yo tengo que aprovechar su entusiasmo, destacar su compromiso, pero darle un acompañamiento si tienen bajo conocimiento, de darle más formación y de prepararlos incluso para nuevas responsabilidades. A veces esos principiantes entusiastas se pueden convertir en aprendices desilusionados, gente que no está motivada, ya sea por el tema salarial o por otros factores, o porque no tiene insumos, o porque hay excesivos controles. Tengo que conocer cuál es la zanahoria y si no la está recibiendo, es decir, qué es lo que le motiva a esta persona. Estas personas luego se convierten en ejecutores cautelosos hasta llevarle a triunfadores independientes. Esto no es simplemente una teoría, es un estilo de gestión y de liderazgo que aunque me tome tiempo, es uno de los más efectivos bajo ciertas circunstancias difíciles. Un equipo que se victimiza o una persona que está influyendo negativamente y que tengo que tomar decisiones. Si hay alguien con el cual he intentado y sigue su influencia negativa, yo tengo que prescindir y tengo que separarlo. Cuando doy comunicación o charlas a los equipos, a las empresas, y me toca hablar con personal operativo, yo les digo, conviértanse en una persona indispensable. Indispensable no significa insustituible, significa tener la actitud, la conducta, el compromiso real, de tal forma que aunque te puedan sustituir, eres tan valioso para tu jefe que jamás va a querer hacerlo. Eso significa indispensable, que te has convertido en una persona con quien se puede contar en cualquier momento y se está convirtiendo dentro de la organización en un líder que tiene posibilidades de crecimiento dentro de la organización. Listo, muchas gracias. Y con esto hemos llegado al final de la conferencia. Muchas gracias a todos por su tiempo. Quiero agradecer nuevamente a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy a este evento de suma importancia, el poder de comunicarse asertivamente. En especial al licenciado José Jesús Mora y la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, quienes hicieron posible que realizáramos el evento del día de hoy. Agradecemos nuevamente a nuestros miembros del Sponsors Club por hacer posible este evento, miembros Platino Dinant, miembros Plata, BAT y Fruit of the Loom. Les recordamos a todos que si desean ver nuevamente la conferencia, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de AmCham Honduras, donde podrán encontrar todos nuestros seminarios y conferencias en línea. De igual manera, les comentamos que se les estará compartiendo sus correos el link de YouTube junto a un resumen de la presentación impartida esta mañana. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales los mantendremos informados de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Sin más, damos por concluida la conferencia del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Sofía y Carolina o Daniela, no recuerdo. Voy a hacer un resumen por escrito
y se la voy a compartir para que ustedes la compartan con sus socios, ¿sí? Listo, muchas gracias. Gracias, Sofía. Hasta luego. A la orden, bye. Bye.